Pese a toda la contingencia del tránsito, logró llegar a tiempo y nos acompaña a esta hora en el estudio y agradecemos la presencia del ministro del Interior y Seguridad Pública todavía, Álvaro Elizalde. Ministro, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Cómo está, Mauricio? ¿Cómo está, Paula? Un gusto estar aquí en Radio ADN y bueno, poder compartir y conversar sobre los temas de interés en esta entrevista. Mauricio dice de seguridad pública todavía, porque seguridad pública todavía no es ministerio, no porque usted todavía es ministro, digamos, porque suponemos que se va a mantener como ministro del Interior. Sobre eso nunca se sabe, pero efectivamente ustedes saben que una prioridad del gobierno ha sido la seguridad pública y por eso hemos modernizado la institucionalidad, para contar con más y mejores herramientas para elevar los estándares de seguridad en Chile. Y uno de los desafíos fue crear el Ministerio de Seguridad, algo que se venía discutiendo desde el gobierno del presidente Lagos. Desde ese tiempo que se planteó la primera idea del Ministerio de Seguridad, bueno, finalmente se ha aprobado bajo el gobierno del presidente Boric un proyecto que se había presentado en el gobierno anterior. Nosotros hicimos indicaciones para perfeccionarlo. Es una realidad, pero ahora corresponde implementarlo. Y la ley establecía un periodo de implementación bastante extenso, 1 año para dictar los decretos, para fijar planta, etcétera, y después 6 meses para la implementación. La instalación, podríamos decir, del ministerio. El presidente tomó la decisión de hacerlo más rápido por la necesidad que tenemos. La ley se publicó en febrero. Y el 1 de abril va a entrar en funcionamiento el nuevo ministerio. Claro, justo o sea, en menos de 2 meses. Había 1 año y medio para implementarlo y lo vamos a hacer en menos de 2 meses. Ya, y el anuncio de quien ocupe esa cartera debiera ocurrir en los próximos días, porque justo en esa fecha, el 1 de abril, el presidente va a estar de viaje en la India, ¿no? Sí, a quien le corresponde obviamente hacer esos anuncios es al presidente de la República. Y obviamente el anuncio se va a hacer días antes. Ministro, en año electoral todo genera sospecha. Antes de eso, digamos. El ministerio se va a implementar antes, 1 año y medio antes de los plazos originales. Hay quienes dicen por un factor electoral o por qué. Por una necesidad de país. O sea, si trabajamos durante años por tener una institucionalidad fuerte con un ministerio concentrado, especializado para la seguridad, bueno, cuanto antes empieza a trabajar mejor. Yo creo que todo este debate que hay sobre temas de coyuntura o desafíos del país, con esta especie como de sospecha electoral o cualquier cosa, o sobre la base del efecto electoral, bueno, puede que haya quienes están pensando en la próxima elección y eso es lo único que les importa. Por lo contrario, el gobierno está preocupado del país. Pasa que y este es un acuerdo amplio y corresponde que lo implementemos. Una de las candidatas, digamos. ¿Perdón? Pasa que la exministra del Interior es hoy día una de las candidatas y tendrá que asumir ciertos costos por las críticas que se haga a esa gestión de seguridad en el gobierno, pero también es un activo que se implementa en el Ministerio de Seguridad. Bueno, la ministra tuvo una gestión bastante activa en materia de seguridad. De hecho, el Estado de Chile literalmente iba detrás de la delincuencia, o sea, como que llegaba atrasado. Y lo que ha habido en estos años es un esfuerzo por actualizar el marco normativo, más de 67 leyes de seguridad aprobadas, adicionalmente por dotar de más recursos a las instituciones a cargo de la persecución penal. Solo como dato, el último año de la anterior administración creció menos del 1% el presupuesto, en lo que va de este gobierno más del 15%. Hay una diferencia, o sea, por eso el presidente dice, donde ponemos las palabras, ponemos las acciones, y además mejorar las capacidades operativas. Esto se ha traducido en inversión, por ejemplo, para dotar de más y mejores herramientas para las instituciones a cargo de la persecución penal, principalmente a las policías, para llevar adelante investigaciones exitosas. Los instrumentos que se han aprobado han sido bien relevantes. Siempre cito porque creo que es un muy buen ejemplo. La ley que estableció técnicas especiales de investigación ha permitido desbaratar bandas del crimen organizado en campamentos en los grandes centros urbanos de Chile. Eso no era posible antes porque la ley no permitía utilizar determinadas herramientas de investigación. Hoy día esas investigaciones no solo son exitosas, sino que se han traducido en condenas por muchos años. Y esperamos obviamente seguir con vamos a seguir con este esfuerzo para contar con más y mejores herramientas para mejorar la seguridad en Chile. Ahora, ministro Elizalde, en el marco de estos resultados que usted nos señala en materia de combate a la delincuencia, está todo el debate a partir del horrible doble crimen de Graneros de los últimos días, de todo lo que ha ocurrido con la violencia y la delincuencia en el mundo rural. Ya damos cuenta de los datos que entregó ayer la Sociedad Nacional de Agricultura, con el 80% de los agricultores víctimas de violencia rural, 40% más de 3 veces, pero además toda esta controversia que se ha generado por las palabras del ministro de Agricultura cuando le dice a los municipios y a los alcaldes rurales, aquí dejémonos de llorar. ¿Se equivocó el ministro con esa frase? Aquí lo que hay que hacer es seguir trabajando sobre la base de las medidas que hemos ido adoptando. Sobre la violencia rural. Pero sobre el ministro particularmente. ¿Fue un error hablar de esa manera? Creo que siempre hay que ser muy empático cuando uno se refiere a este tipo de temas. ¿No se fue empático en este caso?
Creo que siempre hay que ser empático cuando uno se refiere a estos temas, porque sabemos de las personas que han sido víctimas de delitos y sobre todo con crímenes tan atroces como el acontecido en Granero. Y el argumento que además digo claramente, se va a esclarecer y se está llevando una investigación por parte del Ministerio Público que va a permitir determinar quiénes son los autores. Y el argumento sobre el cual insisto el ministro Valenzuela ayer respecto de la cantidad de recursos que habrían recibido los municipios rurales por el royalty. Es que eso es un punto distinto. Efectivamente, los municipios en Chile, más de 300 municipios, también los gobiernos regionales han recibido fondos adicionales del royalty. Ahora, cada alcalde determina cuáles son sus prioridades, pero nos parece que si para muchos alcaldes la prioridad es la seguridad, lo que corresponde obviamente es que en el marco siempre de su autonomía esos recursos se destinan a la seguridad. O sea, pero es una decisión que tendrán que tomar los propios municipios. O sea, en el tema de fondo el ministro de Agricultura tiene razón. Esos recursos que se les están entregando a los municipios, particularmente a los municipios rurales, debieran destinarse a seguridad según la prioridad definida por los propios alcaldes. Esos son recursos adicionales para los municipios. Los alcaldes con sus consejos respectivos tendrán que determinar su destino. Si es una prioridad para los alcaldes, obviamente tendrán que tomar la decisión que corresponda. Nosotros en eso respetamos la autonomía, pero obviamente cada autoridad comunal tendrá que definir cuáles son sus prioridades conforme a las necesidades de su comunidad. ¿Son recursos suficientes, ministro, y no es de alguna manera desligar la responsabilidad de la seguridad en los municipios? A ver, dos cosas. Estamos hablando de cientos de millones de dólares distribuidos a lo largo de todo Chile. Y por tanto son recursos muy relevantes porque ¿a quién van esos recursos? Primero a todas las regiones y en segundo lugar a los municipios, o más bien, sí, los municipios que participan del proceso, podríamos decir, productivo de extracción y exportación del cobre, de minero. Y por tanto, no solo desde donde se extrae el mineral. Y adicionalmente, se incorporan dentro de los municipios que reciben estos recursos todos los que, de acuerdo a un factor técnico, son dependientes del fondo común municipal. Entonces estamos hablando de recursos importantes. Ahora, claro, entendemos que las necesidades son múltiples, pero son recursos adicionales que se establecieron bajo este gobierno sobre la base de la ley del royalty. Y esto viene acompañado con la ley de seguridad municipal que esperamos que se apruebe. Este es un proyecto del presidente Boric, que presentó el año 2023. Ha tenido urgencia desde el principio. La Cámara ya lo despachó. Desde mayo del año pasado tiene urgencia, suma urgencia, sin ir más lejos, en el Senado. Ahora tiene discusión inmediata y por tanto lo que esperamos es que finalmente este proyecto se apruebe y nos reunimos con la Asociación Chilena de Municipalidades que está también de acuerdo con que se apruebe pronto este instrumento. Perdón, es que así todo, ministro, los alcaldes de zonas rurales dicen que primero no es tan amplio, digamos, el uso que se le puede dar a las platas del royalty con todas las necesidades que hoy día existen en los municipios, en salud, en educación, en fin. Pero además de eso, dicen que tampoco es tanta plata cuando se dividen los municipios. O sea, dan cuenta, por ejemplo, de que si uno compara los recursos con los que se cuentan en comunas de la región metropolitana, son infinitamente mayores a los que se obtienen por este tema del royalty. Este es un buen punto. Yo por eso acojo las palabras de los alcaldes, pero también hay que tener en vista que tenemos restricciones presupuestarias de las cuales ha sido explícito. Entonces, a veces se critica al gobierno por ser responsable fiscalmente y por otro lado se le presiona para que tengamos un gasto ilimitado. Y las decisiones se tienen que tomar sobre la base de las necesidades. Lo que puedo señalar es que el esfuerzo que estamos haciendo ahora es un esfuerzo inaudito, si comparamos con lo que se hacía en el pasado. Más recursos que nunca para seguridad y recursos también adicionales para los municipios. Si usted me plantea las necesidades superan con creces los recursos, bueno, eso es un dato de la causa que tiene que ver con la capacidad, podríamos decir, de gasto que tiene Chile, conforme a nuestra economía. Pero hemos visto, a propósito de críticas que se realizan de algunos sectores de la oposición, no todos, porque hay algunos que son constructivos, otros que no, que se dice, no, aquí el gobierno tiene que ser muy estricto fiscalmente. Y por otro lado, se dice, bueno, gastemos más. Yo creo que hay que ser coherente cuando se plantean críticas y finalmente aquí lo que se trata es de proponer soluciones y el gobierno está trabajando en eso. Ministro, y respecto a la violencia rural... pero antes de eso, a lo mejor a propósito de los dichos del ministro de Agricultura, no se le ha dejado suficientemente claro a los alcaldes que no se les está traspasando la responsabilidad de la seguridad, porque al decirles déjense de llorar porque tienen plata, solucionen el problema de la seguridad, de alguna manera como que se les está diciendo arréglenselas y el gobierno como deja de estar acá en medio también de acusaciones de abandono en materia de seguridad para ese sector. Digamos. A ver, quiero ser muy explícito, yo no comparto las palabras a las cuales ustedes hacen referencia y por eso he señalado que hay que ser muy empático y aquí lo que se requiere más bien es un diálogo con el objeto de generar acuerdo. Primer dato, ¿hay más recursos que antes? Sí. Es un dato, o sea, los recursos que estamos proporcionando a los municipios a propósito de la ley de royalty minero dan cuenta de que se cuenta con más recursos para enfrentar distintas necesidades a nivel local, no solo seguridad. En segundo lugar,
se ha aprobado la ley de cumplimiento tributario, que también se va a traducir en una mayor recaudación, y las prioridades son salud, pensiones y seguridad. Tercer punto, los municipios son coadyuvantes de las tareas de seguridad, pero obviamente la tarea fundamental le corresponde a instituciones de carácter nacional. En el caso de la prevención y la investigación de delitos le corresponde a las policías, en el particular caso de la investigación, bajo las directrices del Ministerio Público. Y también se ha proporcionado más recursos. Entonces aquí había un esfuerzo muy superior al que se hacía antes. Ahora, claro, las necesidades son múltiples, son diversas, hay que seguir avanzando en esa lógica, pero bajo el gobierno del presidente Boric la seguridad ha sido una prioridad y hay más recursos que nunca destinados a esos esfuerzos. El gobierno comparte el diagnóstico de los alcaldes en relación a la seguridad rural. Hablan incluso de una migración del crimen organizado desde la ciudad hacia esos lugares. La subsecretaria Leitao el otro día nos decía que no tiene ningún argumento para sostener que ha existido tal migración, pero el argumento y el diagnóstico de los alcaldes es grave. El alcalde de la Asociación de Municipios Rurales nos decía el otro día, el viernes pasado aquí, que ellos están sobrepasados, que a ellos les cambió la agenda. ¿El gobierno tiene el mismo diagnóstico? A ver, primer punto, estamos en un desafío, tenemos que seguir avanzando. Y por eso, como gobierno hemos dicho, o sea, se ha avanzado en todo esto, pero todavía debemos continuar con este esfuerzo, porque la tarea de enfrentar el delito, el crimen, obviamente es una tarea que requiere un esfuerzo permanente del Estado. Y lo que hemos hecho bajo el gobierno del presidente Boric es actualizar las herramientas. Pero este esfuerzo es un esfuerzo que tiene que continuar, porque todos sabemos la situación de seguridad que se ha vivido, que no se originó en este gobierno, viene desde antes. El deterioro de las cifras de seguridad de los delitos más graves viene desde mucho antes. Lo que pasa es que antes se hablaba de seguridad, Mauricio, pero eso no estaba asociado con recursos ni con actualización normativa. Ahora, respecto al tema que usted me pregunta, porque es que es una pregunta que quedó pendiente. Hay que distinguir, o sea, cuando hablamos de violencia rural, hay distintos episodios de violencia rural que nos han afectado como país. Tenemos un primer foco de violencia que se ha desarrollado durante mucho tiempo en las provincias de Arauco, Biobío y las regiones de la Araucanía, los ríos y los lagos. Hemos hecho un esfuerzo importante a través, obviamente, del reforzamiento de la seguridad con el despliegue militar, pero adicionalmente acelerando inversiones públicas, porque esas son zonas muchas de rezago, y se tiene que notar la presencia del Estado y en la importancia que le asigna Chile a esas zonas. Y el proceso de diálogo esperamos que se traduzca en una propuesta que tendrá que formular en las próximas semanas la Comisión para la Paz y el Entendimiento para proponer una solución de largo plazo con la contribución de todos los sectores políticos. De hecho, la iniciativa que dio origen a esta comisión responde a un acuerdo suscrito por todos los partidos con existencia legal, desde el Partido Republicano al Partido Comunista, o del Partido Comunista al Partido Republicano, algo que no había acontecido nunca en la historia de Chile. Y esto se ha traducido en una disminución de casi el 70% de los episodios de violencia rural respecto del año más malo, que no fue en este gobierno, fue en el gobierno, en otro gobierno. No quiero esta comparación, no lo hago para comparar, lo hago para tener a la vista los datos y, por tanto, cuando se opine sobre la base de datos duros, no de percepciones subjetivas que no corresponden a la realidad. Se ha disminuido más de en casi un 70% los episodios de violencia rural en esa zona respecto al peor año que fue no fue bajo este mandato. Segundo punto, de un efecto globo, o sea, que se aprieta por un lado y la delincuencia se traslada a otro. Por lo mismo, ese punto es clave, por eso quiero señalar el punto que me parece importante. Segundo punto, la ley de robo de madera ha otorgado herramientas eficientes para efecto de reducir de manera significativa la violencia rural en la zona de Arauco. Eso no obsta que ha habido crímenes atroces, como ocurrió con el asesinato de los 3 carabineros. Y gracias al trabajo profesional que se hizo en la investigación, se determinó quiénes son los autores. Falta uno por detener, pero está identificado y todos los demás están detenidos. Y por tanto ese crimen no va a quedar en la impunidad. Además, aplicándose en este caso, creo yo, conforme a las características del crimen, las máximas penas que establece nuestra legislación, que es el presidio perpetuo efectivo. Dicho eso, ha habido episodios de violencia vinculados a otro tipo de crímenes ordinarios, por decirlo de alguna manera, crímenes comunes. Cuando digo ordinarios comunes, no estoy bajando el perfil, estoy diciendo que tienen el perfil, podrían ser robo, ese tipo de crímenes. No tienen que ver necesariamente con el crimen organizado. Llamado común ocurrencia, claro. En regiones aledañas a la región metropolitana. Aquí lo que es clave, en primer lugar, para tener un diagnóstico adecuado es, obviamente, tener a la vista las conclusiones de las distintas investigaciones que se están llevando a cabo. No se descarta la hipótesis que usted plantea, pero eso tendrá que ser corroborado sobre la base de las investigaciones que se están llevando a cabo. No obstante,
Eso no obstante, el gobierno ha tomado medidas y de hecho hay una mesa vinculada a los crímenes que se cometen en las zonas rurales para adoptar medidas adicionales de resguardo. Yo en esto quiero ser bien prudente, Mauricio Paula. No quiero anunciar específicamente las medidas que hemos estado conversando con los gobernadores regionales y otros, obviamente también con las instituciones a cargo de la persecución penal, porque los delincuentes escuchan la radio, leen los diarios, pero lo que puedo señalar es que son tecnologías de punta que nos permitan actuar con mayor celeridad y con carácter, y también con medidas preventivas en el ámbito rural, que tiene características distintas a las grandes urbes. Por ejemplo, en las grandes urbes hay, por regla general, hay cámara, hay una serie de dispositivos electrónicos que permiten determinar la forma en la que se cometió un delito. Es más fácil la georreferenciación respecto a la ubicación en que se produjo un delito. En las zonas rurales es distinto. Yo soy talquino, fui senador por el Maule, conozco perfectamente la realidad. Literalmente en Chile, cuando se va a una zona rural, se dice, bueno, pasado el segundo sauce, doblando a la izquierda y después a la derecha, después cruzando el puente que cruza el estero. En fin, entonces vamos a incorporar tecnología de punta, incorporando también inteligencia artificial para efectos de que haya una mejor prevención y un tiempo de respuesta más rápido también a las zonas rurales. Nos escriben auditores a esta hora, porque cuando lo escuchan a ustedes dicen, a ver, aquí el gobierno está conforme con cómo se ha estado actuando contra el delito, porque la evidencia muestra crímenes atroces, secuestros, extorsiones y una serie de otros delitos que la gente percibe que han aumentado. Ya hablaremos, porque ha habido críticas también respecto a un supuesto retraso en la entrega de cifras oficiales de homicidios, por ejemplo, que recién se van a entregar las de mes de abril. Pero es que eso no es efectivo, eso lo descarto al tiro. No hay retraso. Se entregan en abril. Las cifras de homicidios del 2024, sí. No hay un retraso en eso. Ese es el compromiso que había, porque, perdón, Mauricio, que sabe lo que ocurre, es que me parece una muy buena pregunta. A mí me preguntan, ¿la pega está hecha? Al contrario, hay que seguir trabajando en este esfuerzo, pero cuestión distinta es decir que no se ha hecho nada, como vemos críticas sistemáticas de algunos sectores de la oposición, o cuando se dice que todos los indicadores han empeorado, cuando los indicadores más bien han tendido en algunos casos a mejorar sustantivamente y en otros casos a detener el deterioro y tener una curva hacia mejores indicadores. Pero eso no significa que haya... Acá, la percepción que tiene hoy día la ciudadanía es que esto va para peor. Pero el punto es el siguiente, a ver, es que por eso me parece muy importante que contrastemos la subjetividad con los datos objetivos. Yo entiendo la situación que viven los chilenos por una razón muy simple. Las cifras de homicidio en Chile, nosotros tuvimos históricamente entre 2 y 3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy día estamos en torno al 6 homicidios por cada 100.000 habitantes, o sea, el doble. Este deterioro empezó hace muchos años y hace muchos gobiernos. ¿Qué es lo que ocurrió bajo este gobierno? Que se detuvo el alza. Y el último año hubo una disminución. Pero ¿significa eso que podamos decir, sabe que la pega está hecha, que hemos cruzado brazos? Al contrario, la señal es que hay que persistir, hay que perseverar en el esfuerzo que estamos haciendo. Hoy día tenemos las tasas de homicidio de Estados Unidos. A mí me gustaría que pudiéramos tener las tasas de homicidio de Europa, o sea, donde hay tasas de homicidios de menos de... No, en Europa es 2,2, poco más de 2 el promedio, pero en los países más avanzados de Europa, y el Reino Unido, España, por citar algún ejemplo, estamos con tasas de homicidios de menos de 1 por cada 100.000 habitantes. Entonces tenemos que ir hacia ese objetivo, tenemos que redoblar el esfuerzo. Pero las iniciativas que se han desarrollado se han llevado adelante. Entonces usted me dice... Bueno, es momento de celebrar y bajar los brazos. Al contrario, es momento de redoblar los esfuerzos que hemos hecho en materia de seguridad para la población. Porque si persistimos, si perseveramos en este esfuerzo, ya no solo se detiene el deterioro de algunas cifras, sino que se empieza a mejorar y acto seguido se empieza a mejorar sustantivamente. ¿Qué es clave para esto? Que entendamos que el Estado tiene que siempre ir tiene que ir adelantado respecto de los nuevos fenómenos criminales, porque... finalmente, mire, doy un ejemplo, había robo de cajeros hace varios años atrás. Se tomaron dispositivos y empezó otros delitos realizados muchas veces por los mismos. Y ahora volvieron los robos de cajeros. Bueno, se tomaron medidas, se ha procedido a la detención de quienes estaban detrás de eso. Nuevamente no ha habido, podríamos decir, una epidemia de ese tipo de delitos, pero seguimos teniendo otro tipo de delitos respecto a los cuales se tienen que adoptar medidas adicionales. Entonces, lo que quiero señalar con esto es que el esfuerzo tenemos que mantenerlo y seguir un esfuerzo que no es de corto plazo, respecto al cual no existen atajos, pero que requiere, obviamente, esta herramienta. Y por eso es muy clave, lo digo al tiro, que se apruebe la ley de inteligencia económica,
que lleva un año, no más, 2 años, no sé cuánto tiempo, después de revisar el detalle, pero mucho tiempo en el Senado en primer trámite. Mauricio, usted dirá, bueno, pero la ley de inteligencia económica, ¿qué tiene que ver? Muy simple, se detiene a quienes forman parte del crimen organizado en los territorios, una comuna, un barrio, un campamento. Pero el cabecilla, a quien va a parar el dinero, sigue impune. Entonces hay que seguir la ruta del dinero para llegar al cabecilla, al jefe. ¿Qué es lo que hace ese jefe? Reemplaza a los delincuentes que tienen desplegado el territorio. Entonces, esa ley la tienen los países desarrollados, ha sido muy eficiente para enfrentar el crimen organizado y otro tipo de amenazas como el terrorismo, etcétera. Y en Chile no tenemos una legislación adecuada que permita que finalmente quienes están detrás de estos delitos atroces no queden en la impunidad. Ministro, estamos conversando con el ministro de Interior y Seguridad Pública. Vamos a cambiar de tema porque se nos va a acabar el tiempo. Ayer estuvimos acá con el fiscal nacional Ángel Valencia. El oficialismo ha iniciado una ofensiva para intentar remover al fiscal Cooper de la investigación contra la diputada Carol Cariola. Y el fiscal Ángel Valencia nos decía que no se puede atribuir a la Fiscalía toda la responsabilidad de las filtraciones, no descarta que esto pueda seguir pasando, pero él habla de un tema estructural que le permite, en sus dichos, a Pedro, Juan y Diego acceder a la información de ciertas causas. A propósito de que basta que una persona presente una querella para ser parte de ese caso. Decía además que le han enviado al gobierno alternativas y propuestas para modificar legalmente esta situación y que sería la forma de poder corregirlo. Y esto no ha tenido respuesta por parte del gobierno. ¿A usted qué le parece esa explicación? Y si, valga la redundancia, explica todo lo que ha pasado en torno a las filtraciones. A ver, el primer principio rector, a mi entender, es que a propósito de las técnicas intrusivas que se realizan cuando se investigan delitos, la información que no es relevante penalmente no debiera ser pública. Todas las personas tienen derecho a la intimidad y, por tanto, si algo no es relevante penalmente, no tiene por qué hacerse público. Y ese principio se ha pasado a llevar en alguna medida con la serie de filtraciones en múltiples casos. Esto no es algo que empezó ahora. O sea, tenemos una larga data de casos de filtraciones que se han producido, en donde, claro, se tiene conocimiento de la vida íntima de las personas, pero con información que es irrelevante penalmente. Por el contrario, todo lo que es relevante penalmente, obviamente, tiene que ir al proceso y finalmente va a ser público porque es un antecedente que tiene que estar a la vista para que los jueces, que son los que finalmente fallan, se formen una convicción respecto a la culpabilidad o la inocencia de una persona. Ese es el principio rector. Sobre de dónde vienen las filtraciones, bueno, hay investigaciones en curso. Yo creo que no hay que anticipar conclusiones mientras no se tenga a la vista lo que indica esa investigación. Pero cuando la Fiscalía apunta al tema estructural, ¿no está desviando la responsabilidad de lo que les cabe en esas filtraciones? Apuntando incluso a las alternativas y a las propuestas que le han enviado el propio gobierno sin respuesta. A ver, sobre ese punto, a nuestro entender, las instituciones públicas están a cargo del podríamos decir, del manejo, que tienen acceso a esta información, tienen que tomar todas las providencias necesarias para que no se produzca este tipo de situaciones. Y son muchas las instituciones que participan, ojo, son muchas las instituciones que participan en la generación, la obtención y que acompañan estos antecedentes en el ámbito de la investigación. Y por tanto ahí obviamente se tiene que cumplir con la ley, tiene que haber resguardos adicionales. El propio fiscal nacional ha instruido resguardos adicionales hace un par de meses y obviamente lo que corresponde es que estos se cumplan. Y respecto de legislación complementaria, efectivamente hizo una propuesta, y esta propuesta, como todo, se está analizando, porque también hay que ver ciertos factores que tienen que dice relación con el legítimo derecho de una persona de hacerse parte de un juicio, quienes pueden acceder y hacerse parte del juicio. Hay otro tipo de, podríamos decir, principios que es necesario consagrar, así como obviamente la libertad de expresión y la libertad de prensa que existe en Chile. Pero más allá de Entonces, en ese ámbito, él ha hecho unas propuestas, esas propuestas obviamente se están elaborando, y nosotros de hecho estamos trabajando en el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, se está tramitando, y de creación de la Fiscalía Supraterritorial, que son dos herramientas para otorgar más y mejores herramientas a la propia Fiscalía para desarrollar su trabajo. Pero más allá de las propuestas, más allá de las explicaciones, ¿debiera la Fiscalía ser más responsable? A mí no me gusta Lo dijo el presidente. Sí, pero punto que le quiero decir. A mí no me gusta que los funcionarios públicos, por un lado, evadamos nuestra propia responsabilidad, y tampoco creo que sea bueno, respecto a los casos específicos, a sacar conclusiones. Entonces, ¿qué es lo que diría yo? Todos los funcionarios públicos que han participado en la obtención y en la administración, por decirlo de una manera, de esta información, tienen que cumplir con la ley. Es un primer punto. Y segundo lugar, si hay que adoptar resguardos adicionales, obviamente nosotros estamos estudiando distintas propuestas al respecto, para que el principio rector, que es el que ha señalado,
esté debidamente consagrado. ¿Se soluciona esto? Usted fue parlamentario durante muchos años. ¿Se soluciona esto removiendo al fiscal Cooper o incluso al fiscal Valencia de su cargo producto de estas filtraciones, como están pidiendo algunos parlamentarios? Sobre ese punto no mucho lo que puedo decir. O sea, no quiero participar de esta controversia que creo que está muy determinada por la coyuntura, y a mí me gusta más bien la mirada a largo plazo. Es decir, cómo fortalecemos nuestra institucionalidad para hacer de mejor forma su trabajo. Ya, pero son diputados del propio oficialismo los que están pidiendo, o eventualmente le pedirían a la Corte Suprema remover por de pronto al fiscal Cooper del caso. Pero por eso, prefiero no participar de ese debate. Pero en torno a estas situaciones, que ahora está lo de Carol Cariola, pero ya hay otras investigaciones abiertas, incluso en el caso Monsalve, por cierto acceso a lo largo del país de personas que no tenían relación con la causa, a esa causa, está lo de Hermosilla. Los cuestionamientos a la Fiscalía, y esto se lo pregunto como ministro del Interior, por cierto, ¿debilitan esa institucionalidad los cuestionamientos al propio fiscal nacional? Hay parlamentarios oficialistas que no descartan avanzar hacia una remoción del propio Ángel Valencia de su cargo, digamos. A ver, sobre ese punto, insisto, muchas veces en Chile tenemos discusiones en donde la coyuntura nos permiten ver los desafíos que tenemos más bien de carácter estructural, que son los relevantes. Todas las autoridades obviamente son objeto de escrutinio público. Chile existe libertad de expresión y bueno, los parlamentarios dan a conocer sus puntos de vista. A mí, sin ir más lejos, todos los días se me critica por algo. O sea, ninguna autoridad puede estar exenta de la crítica. Pero lo relevante es que tengamos un diagnóstico adecuado para ver qué medidas adicionales se tienen que adoptar para resguardar debidamente el principio que señalé. Y en caso de que alguien no haya cumplido la ley, obviamente, y eventualmente haya cometido algún delito, que se sancione como corresponde. O sea, si hay alguna filtración que es el resultado de la comisión de un delito, lo que corresponde es que se la sancione. Ya. No puedo dejar Quien sea. O sea, no quiero, por eso me parece que no es constructivo estar anticipando conclusiones respecto de investigaciones que están en curso. Bajo su ministerio, ministro, estamos ya sobre el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle, está también el tema migratorio. Se van a cumplir ya 60 días desde el acuerdo que firmó Chile con Bolivia para la reconducción de migrantes irregulares. Y el día lunes, el jefe de migraciones estuvo en el Congreso siendo muy cuestionado por qué se ha demorado tanto en implementarse este acuerdo. Y Taller, el director, lo que dice es que aquí hubo estos problemas para llevar impresoras a la frontera. ¿Le parece una respuesta admisible aquella? A ver, él da cuenta de ciertas medidas de carácter operativo que se están implementando y vamos a tener una nueva reunión con las autoridades del país limítrofe con el objeto de, podríamos decir, resolver todos los detalles pendientes para que esto se lleve adelante de manera adecuada. Insisten los parlamentarios en que ya han pasado 60 días y esto todavía no se aplica. Esto no. La normativa está, el acuerdo está vigente, pero hay medidas específicas que se tienen que adoptar y en esto también voy a ser bien prudente por lo siguiente, porque existen bandas dedicadas al tráfico de personas y siempre establecen mecanismos para burlar la ley y por tanto evitar el control y nosotros vamos a adoptar medidas adicionales para que eso no se produzca y podamos proceder de manera expedita a todas las reconducciones con Bolivia. Ministro, ahora usted es ministro del Interior, hasta hace muy poco sabemos estaba... Perdón, hasta antes de este acuerdo no era posible la reconducción con Bolivia, eso quiero destacar, y por eso quiero destacar que la ministra Toá hizo un enorme esfuerzo para generar este acuerdo que hace posible la reconducción con Bolivia. Hasta antes de eso, cuando ingresaban por otros países limítrofes, se les podía reconducir. O sea, reconducir es que una persona viene cruzando la frontera y se le devuelve al país de donde viene cruzando. Entonces, si venía de Perú, se reconducía. Si venía de Argentina, también. En Argentina, en todo caso, en la mayoría de las regiones hay una cordillera inmensa y maravillosa, que la cordillera de los Andes es más difícil. En el caso de Bolivia, eso no era posible. Es decir, se detectaba personas que venían cruzando de manera irregular a Chile desde Bolivia, Chile los reconducía y los quería devolver a Bolivia, y las autoridades bolivianas eso no lo permitían. Bueno, este acuerdo, este protocolo, permite que eso así ocurra, y por tanto va a ser una herramienta muy importante para disminuir los ingresos irregulares, que de todas maneras han disminuido respecto también de anteriores administraciones a propósito de otras medidas que hemos adoptado, como el despliegue de las Fuerzas Armadas de la Frontera Norte en el marco de la reforma constitucional de infraestructura crítica y la ley que se dictó a través de un decreto con fuerza de ley
que la regula. Se lo pregunto como jefe de gabinete, pero fundamentalmente se lo pregunto como exministro de la SECPRES. Usted ya ha dado explicaciones por qué el gobierno no insistió con la indicación de mantener el umbral del 5% para la representación de los partidos en el Congreso en el caso de la reforma al sistema político. Aquí hay un compromiso que adquirió el propio presidente Gabriel Boric y hay quienes, no con ese punto en particular, sí con la reforma al sistema político. Hay quienes ven que aquí el gobierno lo que hace simplemente es dejar caer el proyecto. Un proyecto que parecía casi imposible de tramitar en un año electoral, pero ¿se está dejando caer el proyecto ante la constancia o ante la conciencia total de que no hay consenso? A ver, un primer punto. Yo recomiendo tener a la vista las indicaciones que presentamos y el contenido del proyecto de ley que yo ya anuncié en la reunión del lunes que vamos a presentar, porque aquí hay una reforma constitucional acompañada de un proyecto de reforma de ley. Y lo que nosotros hacemos finalmente es eliminar este desincentivo de partidos que se crean desde el Parlamento. Porque si se crea un partido desde la sociedad civil y rompe una fuerza nueva, bien, eso es parte de la realidad democrática y bienvenido sea si es que existen fuerzas que tienen respaldo popular, pero distinto es parlamentarios que hacen un tour mientras son parlamentarios y son electos por un partido, después forman otro, incluso hay unos que han formado 2 o 3. Entonces, por tanto, la atomización parlamentaria se expresa en el Parlamento. No, pueden haber multiplicidad de partidos en la sociedad, pero bueno, de acuerdo al respaldo popular, su representación en el Parlamento. Pero en el Congreso, obviamente, tenemos no sé cuántas fuerzas políticas. 12 partidos dejaron de existir en la última elección porque no cumplieron con el umbral y se constituyeron otros nuevos desde el Parlamento. Entonces, la división se produce en el Congreso Nacional. No sé si me explico. Sí, ministro. Entonces, este es un punto bien importante. Las indicaciones que nosotros hemos planteado lo que hacen es generar desincentivos a ese fenómeno sobre la base de principios bien básicos. El parlamentario que es electo por un partido y renuncia a su partido pierde el escaño. El parlamentario que se ha expulsado, también en la medida que la sanción que le aplique el Tribunal Supremo al respectivo partido sea ratificada por el Tribunal Calificador de Elecciones para evitar abusos. Tercero, se eleva los requisitos para constituir partidos políticos, aumentando el número de firmas, porque se bajaron cuando se hizo la reforma para el refichaje, volvemos a la norma que había antes, y se aumenta el número de regiones para constituir partidos políticos. Ministro, eso está claro y usted lo ha explicado durante la semana, ha estado permanentemente también en la comisión. Se lo pregunto de otra manera. ¿El gobierno se la va a jugar porque salga del Congreso una reforma al sistema político, tal como planteó el propio presidente Gabriel Boric en su momento? Sí. ¿No lo ha dejado morir el proyecto? Nosotros vamos a seguir trabajando por una reforma del sistema político y por eso presentamos una indicación sustitutiva en el caso de la reforma constitucional durante este gobierno? Y hemos anunciado una reforma legal adicional. O sea, lo que quiero decir es que nuestros hechos se traducen en palabras. Ya, ministro Álvaro Elizalde, sobre el tiempo. Muchísimas gracias. Lo que pasa es que los mecanismos a veces son más sofisticados, pero obtienen mejor resultado. Y por eso se va a votar el lunes. Veamos cómo se votan las indicaciones del gobierno el día lunes. Porque los partidos pidieron un tiempo más, pero yo creo que finalmente se van a aprobar esas indicaciones. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, que tengan una muy buena jornada. Buenos días.